Gracias por unirse a este evento. Mi nombre es Williams Sánchez y soy miembro de la comunidad de prácticas de enseñanza de español como lengua extranjera de la Asociación Cultural El Tulipán, ubicada en Lima, Perú. Hoy seré el moderador de este evento. Empezaré presentando a nuestro ponente. Su nombre es Camilo Estrada González y es un profesor mexicano de español como lengua extranjera. Vive en Mérida, ciudad en la que ha vuelto después de pasar 14 años en China. Camilo estudió la carrera de lenguas modernas, cuenta con una maestría en educación y lleva 25 años enseñando diversos idiomas, entre ellos inglés, italiano, francés, mandarín y por supuesto español. Ha trabajado en el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán y también ha trabajado y estudiado en la Universidad Sun Yat-sen en China. En los últimos años ha enseñado en la Escuela de Español Cielo. Daremos la bienvenida a Camilo. Te paso la palabra, Camilo. Muy buenos días, buenas tardes, donde estén. ¿Cómo están todos? Ya me presentó Williams. Ahora igual yo había preparado una pequeña presentación, pero no importa. Lo que quería decirles es que no es una conferencia. Entonces, es una charla bastante relajada. Si en algún momento tienen una duda, un comentario, pueden hacerlo en el chat o pueden levantar la manita y es una conversación entre amigos, ¿no? Entonces, siéntanse, es una cosa relajada, tranquila, siéntanse relajados y entre amigos, ¿no? Yo les voy a hablar de mi experiencia como profe en China. No solo en China, porque ya vimos que después de la pandemia ha cambiado mucho este mundo, ¿no? Entonces, actualmente, pues estoy en México, pero sigo dando clase fundamentalmente a chinos en línea, ¿no? Entonces, bueno, y también antes que nada agradecerle al Tulipán y a Rosa en específico por esta invitación, que me encanta hacer estas cosas. Entonces, y hablar de mis cosas, hablar de mi vida, de mis experiencias, me encanta. Soy bien chismoso. Entonces, pues ya como Williams nos comentó, bueno, yo soy Camilo Estrada González, soy de la Ciudad de México, ahí nací y crecí, pero hace más o menos 30 años me vine a la península de Yucatán. Para los que no sepan, no tengan idea, la península de Yucatán para los mexicanos es como otro país. Incluso no nos entendemos cuando hablamos, hablan un español muy extraño, ¿no? Entonces para mí fue un cambio de país. Luego también viví más de 10 años en China. No sé exactamente cuántos, porque entre idas y venidas, pero son alrededor de 12 a 14 años que estuve en China. Obviamente, esto tal vez no lo sepan, pero como todos los extranjeros que viven en China, un tiempo suficiente, tengo nombre chino. Y ya vi que hay entre los que asisten hoy, hay una china. Así es que ella sabrá perfectamente leer mi nombre. Es este que está acá arribita y me llamo Cao Mo. ¿Sí? Todos los extranjeros que viven en China tienen nombre chino. Y muchos de los estudiantes chinos que estudian español, por ejemplo, les gusta tener un nombre español, o al menos un nombre occidental. Por eso entre nuestros alumnos siempre vamos a encontrar a alguien que se llama Luis, o Lluvia, o algo así, ¿no? Siempre les gusta mucho tener nombres occidentales, porque es una costumbre. En China, todos los que llegan ahí también tienen nombre chino. Entonces, esa es la primera diferencia cultural de hoy. Y bueno,
Déjame hacer chiquito esto porque no veo. Ahí está. Bueno, como dijo Williams, yo estudié lenguas modernas, pero también estudié turismo. De hecho, también trabajé muchos años en turismo. Y luego ya me dediqué de lleno a la educación. Tengo una maestría en educación y más de 25 años de experiencia. No estudié, trabajé en la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, específicamente en el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también trabajé dando clases de español y luego también estudié chino en la Universidad Sun Yat-sen en el sur de China. Luego trabajé también unos años, bueno, bastantes años en una empresa que se llama Chinese in Focus, que me dediqué específicamente a hacer materiales didácticos para enseñar el chino. Entonces ahí, bueno, ya les contaré un poco más, pero estuve ahí como 6, 7 años, bastante tiempo. Y en los últimos 6 años sigo trabajando en Cielo. Cielo es una academia de lenguas en la que estamos ahora, ¿no? Yo doy español, doy clases de español, inglés, italiano, francés y mandarín. Y les quiero contar un poco cómo es que llegué a China. La verdad es que yo, pues de niño sí tenía cierto conocimiento y cierta comunicación con China, porque bueno, saliendo de una familia completamente comunista y de extrema izquierda, y pues mi mamá y toda mi familia tenía bastante contacto con China, ¿no? Yo iba de niño, me acuerdo ir al Centro Cultural Chino en la Ciudad de México y compraba libros de chino, en español, pero sobre China, ¿no? Pero luego muchos años como que se borró de mi mente y desapareció China de mi mente. De hecho, cuando empecé a estudiar lenguas y eso, pues yo me fui por el francés, el inglés, el italiano y el portugués, incluso el maya, porque aquí en la península de Yucatán la gente, digo, la lengua local es el maya y mucha gente todavía habla maya. Entonces, cuando me vine a vivir acá, hace 30 años, pues me interesé en el maya y empecé a estudiar maya, también hablo maya. Pero el chino como que no, de hecho estudié japonés también en el bachillerato, ¿no? Pero el chino en realidad como que nunca lo pensé, se me borró de mi mente, no sé por qué. Entonces un día yo vivía acá con mi madre y voy regresando de trabajar a la casa en la noche, ya cansado, y me suelta mi madre, ¿por qué no estudias chino? Y digo, chino, ¿como para qué o qué? O sea, ¿de dónde salió eso? Resulta que ella había escuchado en el radio que acababan o que iban a abrir el Instituto Confucio aquí en Mérida, ¿no? Y pues dijo, pues Camilo quiere aprender de todo, pues que aprenda chino. Que es la lengua del futuro y que es muy bonito y no sé qué. Yo dije, bueno, o sea, pues puedo intentarlo, ¿no? No sé, no se me antojaba especialmente. Dije, bueno, vamos a darle el gusto a mi madre. También porque ella quería viajar a China, ¿eh? Ojo que no lo decía solo por mí. Entonces, le dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo me inscribo, vamos a probar, voy a probar una semana. Una semana significaba 3 clases, porque era lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Entonces, que vamos a probar una semana y si me gusta, pues sigo. Si no me gusta, pues adiós. Me dice, bueno, trato hecho. Entonces llego el lunes a mi primera clase de chino y llega la maestra y saca una hoja, un pliego así gigante, con todo esto que están viendo en pantalla, que son todas las combinaciones posibles de la pronunciación de sonidos iniciales y sonidos finales en chino, y empieza a decirnos, a ver, repitan conmigo, aparte no hablaba español, entonces, repeat after me, puo, o, puo, puo, u, pu, ce, on, chong, ce, o, chou, chou, y yo, digo que, Dios mío, ¿qué es esto?
cosa más fea, yo me quiero ir. Entonces, pues regresé a la casa y me pregunta mi mamá, ¿y qué tal la clase, no? Y le dije, horrible, o sea, ¿qué es eso? Es espantoso, no quiero más, adiós, se acabó. Me dice, mamá, no, tú dijiste una semana. Ok, pues está bueno. Qué bueno, ni modo, hay que cumplir los compromisos. Regreso a la siguiente clase, pero el miércoles, y yo ya para esa clase ya me senté hasta atrás del salón, me hacía chiquito para que no me viera la maestra, no soportaba, estaba ahí como que viendo para arriba. Y llega la maestra y otra vez saca una hoja de papel gigante, pero esta vez sacó un pincel y tinta y se puso a escribir. ¿Y qué pasó en mí? Me enamoré. Me enamoré a primera vista de los caracteres chinos, de la escritura china. Y entonces continué estudiando. Regresé obviamente esa semana y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Estudié como un mes. Cuando estudié, ni siquiera era el básico, era el propedéutico, ¿eh? Entonces termino el propedéutico y me llama la directora del Instituto Confucio, una muchacha, bueno, una señorita china muy simpática, que resultó ser la directora de la Facultad de Español en la Universidad Sun Yat-sen. A ella le encargaron para venir a Mérida a abrir el Instituto Confucio. Entonces me llama y me dice, bueno, ya sabía, se enteró por alguna forma que yo era maestro de lenguas y me dice, ¿quieres ir a China a dar clases de español en la universidad? Sí. No quieres pensarlo, es otro país, es otro continente, ¿no? Es casi otro mundo. Dije, no, ¿dónde firmo? Yo me voy. Y al mes, yo ya estaba en China. Eh, yo no hablaba obviamente nada de chino, ni como les dije, el China se había borrado de mi mente. Yo lo que pensaba todavía... O sea, yo pensaba que los chinos volaban y peleaban y escribían todo el tiempo, ¿no? Y así llegué a China, con esa mentalidad, no tenía ninguna idea de nada, obviamente no hablaba nada de chino, y bueno, no lo puse aquí porque se me olvidó, pero me acabo de acordar que en realidad yo me fui como un convenio, con un convenio de la universidad. En este convenio yo tenía que ir a China a dar clase de español un año y aprender chino para cuando volviera a México, después de un año, dar clases de chino. Yo dije, bueno, si aprendí italiano en un mes, ¿por qué no voy a aprender chino en un año, no? Y pues no, no es lo mismo. Entonces, yo llegué a, como les decía, a la Universidad Sun Yat-sen, que está clasificada, no sé si ahora, pero en ese momento estaba clasificada en el número 4 en todo China. Para que sea una idea, en China hay una bestialidad de universidades y casi todas públicas y todas muy buenas. Entonces, ya ser la número 4 en China es como que, wow. Y esta universidad está en las, bueno, tiene 5 campus, y el que yo llegué está en Zhuhai, que está en el mero, mero sur de China, muy pegadito a Hong Kong y a Macao, que es porque ese campus tiene las lenguas y el turismo y esas carreras, ¿no? Entonces yo llegué ahí, les voy a compartir algo. Me nota que lo que les estoy contando no es solo mi anécdota de vida, también van a aprender mucho de las diferencias, ¿no?, culturales, y les puede servir en un futuro para cuando den clases a chinos, para que tengan una idea de dónde viene ese estudiante, ¿no? Cuál es ¿cómo se dice? Eh, su bagaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la universidad, este era el horario de los alumnos de español. De las 7 de la mañana a las 10 de la noche
de lunes a sábado. Tenían obviamente sus descansos para comer, pero tampoco eran tan grandes, ¿eh? Por ejemplo, de 12 a 1:30, solo 1 hora y media para comer y, y descansar, entre comillas, porque, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que no todas las clases las daba yo. De hecho, yo daba muy pocas clases en relación a las clases que daban los profes chinos. Entonces, es tradicional casi en China que sobre todo estudiando idiomas, que tengan un profe chino que les explica en chino la gramática y ciertas cosas de la lengua, culturales y tal, y luego el profe nativo, o sea, yo, que pues se enfoca más en practicar el habla y la escucha, ¿no? De hecho, así están divididas las clases, se llama escucha y habla para el profe nativo. Luego el profe chino tiene mucho más horas que el profe nativo. Y cuando yo llegué a China, no creo que les sirva mucho, pero igual es chisme, les pagaban mucho más a los profes nativos, o sea, extranjeros en China, que a los chinos. Ahora no, ahora ya no, ahora está tabulado y les pagan lo mismo. Eso me parece muy bien. Claro, en ese momento yo estaba feliz porque me pagaban muy bien. Y los sábados eran optativas. Y no solo de lenguas, o sea, eran optativas de cualquier cosa. Por ejemplo, yo tenía un alumno que los sábados tomaba clases de apreciación de piedras preciosas. Y la tomaba y estaba súper emocionado yendo a su clase. ¿Por qué? Pues porque él pensaba que le iba a servir para cuando se casara y fuera a comprarle el anillo a su esposa y no lo estafaran, porque él sabía cómo escoger un buen anillo de piedras preciosas, ¿no? Entonces, eso, se la pasan estudiando todo el tiempo. De hecho, yo estuve trabajando en esta universidad 3 años y más o menos, casi 4 años, ¿no? Y para mí era muy sorprendente que los estudiantes que estaban en esa universidad, que estaba a media hora en autobús urbano del centro de la ciudad, en 4 años de carrera nunca iban, o sea, nunca salían de la universidad, básicamente. De hecho, había un pueblito que estaba junto y casi no iban ni siquiera al pueblito porque se la pasaban estudiando todo el tiempo, ¿sí? Eso, por lo menos en México, es muy diferente. No estoy juzgando si es bueno o malo, solo estoy diciendo que es absolutamente diferente. Luego, cuando ya empecé a trabajar en Cielo, me cambié de ciudad, me fui a Pekín, empecé a trabajar en Cielo, en una academia privada, o sea, ojo que es muy diferente el contexto, pero aún así, bueno, en Cielo se da español, portugués, italiano, francés, pero fundamentalmente español. En Cielo los horarios no eran diferentes. Si nos ponemos a pensar que era una academia privada, y que los alumnos no iban forzados, no iban por gusto, entre comillas. Entonces las clases eran de 9:30 a 12, luego el descanso, comida a las 12. Todos los chinos del mundo comen a las 12. Y luego de 1:30 a 4 eran clases. Y luego de 4 a 6 era autoestudio. ¿Sí? Y créanme que realmente estaban ahí solitos estudiando. Nadie, o sea, si tenían dudas te preguntaban, pero estaban ahí clavadísimos en su estudio, ¿no? Desde antes de la pandemia ya manejábamos clases en línea, porque teníamos muchos alumnos que se iban a España y ahí seguíamos dándoles clases, ellos ya en España, o en Perú, o en Chile, o en México, pero el 99% en España. Entonces eso nos ayudó durante la pandemia ya a estar un poquito familiarizados con el mundo en línea, ¿no? Pero era un cambio radical porque en línea solamente eran pues 1 hora, 1 hora y media de clase, normalmente 2 días con el profe chino y un día con el profe nativo, o sea yo,
y así nos mantenemos hasta el presente. Desafortunadamente la escuela, la academia en presencial no se volvió a abrir, hasta este momento no se ha vuelto a abrir y estamos completamente 100% en línea. Y sí fue un golpe muy fuerte, creo que para todo el mundo, ¿no? Pero para nosotros fue brutal y ahora nos estamos recuperando poco a poco, ya que se empiezan a abrir las fronteras y todo esto. Bueno, quiero hablar de cómo son los chinos. Pero antes de echarles mi rollo, me gustaría que ustedes me dijeran su opinión, ¿sí? Porque tenemos todos muy presente que los chinos son todos iguales, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes me dijeran primero cómo ven a los chinos, qué saben de los chinos. Yo sé que hay chinos aquí entre los asistentes, pero creo que la inmensa mayoría no ha ido a China y tampoco conoce muchos chinos, por lo menos de cerca, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si les quisiera dar unos minutitos en grupos? ¿Sí? Los voy a poner un poco en grupos. Deja ver cuántos somos. 40. Bueno, vamos a hacer 4. Vamos a hacer ¿Te unos 8 parece grupos. 8 de 5? Sí. 8 de 5, ándale. 8. Vamos a hacer 8 grupos. Solamente comentar en su mente, o en su experiencia o en su mente, dependiendo si tengan experiencia o solamente tengan conocimiento por lo que han oído, lo que han dicho. Quizá hay muchos prejuicios, estereotipos, no importa. Lo que quiero es que pongamos más o menos en común qué es lo que pensamos de los chinos y cómo los vemos sobre todo, ¿no? Entonces, que cada grupo salga con 3 características de los chinos en general, ¿eh? Entonces, vamos a hacer los grupos, si les parece. Se pueden presentar un poco rápidamente antes para romper el hielo y luego nada más, escoger 3 características de los chinos en general, ¿sale? Vamos para allá. Bueno, pues como vi ahora que estuve dando vueltas por los grupos, todos tenemos ideas diferentes, ¿no? De los chinos. Y de hecho hay chinos aquí entre los asistentes que pueden dar una visión desde dentro, ¿no? Personal hacia afuera. Unos vi que no tienen ninguna experiencia trabajando con chinos o con sinohablantes en general. Y otros que tienen bastante experiencia trabajando con sinohablantes. Entonces, está bien. Bueno, y luego aquí este meme que circula por las redes de cómo son los chinos, que dice los chinos son todos iguales. Yo puedo decirles que sí, son todos iguales, igual que... No es igual verdad, que... yo no soy así. Sí, ¿no? Bueno, obviamente estamos hablando de una etnia o de un grupo cultural y genético. Entonces, y si no estamos acostumbrados a convivir con ese grupo étnico, obviamente de inicio vamos a verlos todos iguales. Igual que los chinos nos ven iguales a todos nosotros. O sea, en China, todos los extranjeros son iguales y nos confunden, y realmente nos confunden. O sea, a mí me decían nombres que no eran porque pensaban que yo era otra persona y ¿no? Aunque he de decir que yo me defiendo bastante por mi fisonomía y que muchas veces pasaba por chino. Entonces, eso me ayudaba bastante. También es verdad que uno se mimetiza, ¿no? Sí, dime, Rosa. Sí, quería comentarte, Camilo, que aquí en Perú tenemos una historia bien rica por la migración china, ¿no? Que empezó a finales de los 1800.
me he dado cuenta que a veces entre profes de español que enseñamos a chinos que vienen a trabajar aquí, porque mi experiencia es más en empresas, no en universidad, tendemos a extrapolar esa información que tenemos sobre los migrantes de fines de 1800 y pensamos que los que están llegando tienen la misma cultura de esos migrantes y es totalmente diferente porque los migrantes que tuvimos al final de ese siglo, por ejemplo, su lengua materna era en la mayoría de los casos el cantonés, pero ahora los que vienen tienen como lengua materna el chino mandarín. Mandarín, sí. Y también el tema de tomar conciencia de la diversidad cultural que existe dentro de la misma China, que es inmensa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de gastronomía china, para los peruanos a veces es sinónimo del chifa, ¿no? La fusión chino-peruana. Pero para ellos hay una distinción importante entre la gastronomía de diferentes regiones. Y otra cosa que yo veo es que la misma comunidad china que se ha formado desde fines de 1800 en Perú, tiene sus propias diferencias, ¿no? Hay muchos debates sobre la validez del término Tuzán, que son los descendientes de personas chinas. Hay diferentes asociaciones y cada una con su propia perspectiva o enfoque cultural. Entonces, tomar conciencia de esa diversidad nos hace comprender mejor o manejar mejor el tema cultural en la clase. Exactamente, exactamente. Y es justo a lo que iba, ¿no? Me puse a buscar un poco en Google, porque por un lado porque es muy divertido, pero por otro lado porque quería darme un poco la idea de qué es lo que se dice en Occidente sobre los chinos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, podemos ver que solamente con una búsqueda muy sencilla en Google, podemos ver que hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, pero también muchas dudas, ¿cómo se dice? Auténticas y sin mala intención que incluso hay prejuicios o estereotipos buenos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, los chinos son asiáticos, orientales, inteligentes, malos, puntuales, descendientes de quién, descendientes de Job, limpios, disciplinados, orientales o occidentales, madre mía. O por qué los chinos comen con palillos, comen mucho ajo, no comen queso, comen mucho, toman agua tibia, comen mucho arroz, no engordan con el arroz, no usan desodorante, comen de todo, creen en Buda. ¿Por qué los chinos no comen queso? Aquí hay una que nos interesa, ¿no? Como maestros, ¿por qué los chinos no pronuncian la R? Esa es una duda bastante buena para un maestro y nos puede ayudar como maestros de español a solucionar un problema. ¿Por qué los chinos no tienen pestañas? Luego tenemos aquí, esto me encantó, esta me devolvió la fe en la humanidad. Los chinos en el inicio de su civilización comenzaron a sembrar arroz. Dije, bueno, por lo menos no están tan perdidos y están interesándose por la cultura tal. Luego, esta volvió a perder la fe en la humanidad. Los chinos de BTS son de Japón. Y bueno, los chinos del ancho, la verdad es que no la había entendido al inicio, pero luego, perdón, ya vi que está relacionada con esta y con esta, ¿no? Los chinos del rancho parece que es una canción de un grupo que jamás había oído y está relacionada con cómo pronuncian el estereotipo de cómo pronuncian los chinos el español, la R en especial, ¿no? Bueno, esto nos lleva, bueno, por lo menos yo no les quería sacar aquí la Wikipedia, pero en realidad se pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, para empezar, que los chinos son más o menos, estimación del año pasado, 1.412 millones de habitantes. Es una estimación y normalmente la gente dice que son muchos más. Obviamente que 1.412 millones de personas no pueden ser todas iguales. Esto es decir que más o menos de cada 5 humanos, uno es chino y obviamente uno es indio. ¿Sí? Para que se den una idea también, en China hay 56 grupos étnicos. Aquí está el mapita.
de los que el más importante en cuestión numérica es el Han, que es este que está aquí, ¿no? Que es más del 90% son Han. Esto es relativo también. ¿Por qué? Porque primero, grupos étnicos, por ejemplo, aquí está, ven el verde de aquí que se llama Yi. Para el gobierno chino, la etnia Yi es una etnia. Pero si tú les preguntas a ellos, ellos se dividen muy claramente en muchas etnias. Entonces, también es una visión un poco como generalizada, ¿no? De hecho, hay muchas más etnias de 56. Y, bueno, hay otra cuestión por la que dije que la mayoría Han no es tan grande, sí es inmensa, pero no es tanto, es porque esto significa Han y en su carnet de identidad está la etnia, el grupo étnico. ¿Qué pasa? Que antes si una persona Han se casaba con una de otra etnia, cualquier otra etnia, iban a registrar a su hijo como Han, por cierto privilegio, para no ser el diferente, ¿no? Esto era antes, ahora pasa lo contrario. Si una persona Han tiene un hijo con otra persona de cualquier otra etnia, el hijo muy probablemente lo registren como de la otra etnia, no como Han. ¿Por qué? Porque tienen ciertos privilegios ahora las minorías étnicas. De esto voy a hablar un poquito más tarde, pero en general tienen más privilegios ahora, lo que es muy bueno, ¿eh? Esto me parece muy bueno para que no se pierdan las diferencias étnicas. También hay que mencionar que de todas estas etnias hay unas que están muy cerca genéticamente y culturalmente a los Han, pero hay otras que están alejadísimas, tan alejadas como un alemán, ¿no? Por ejemplo, podría ser peruano o mexicano sin ningún problema. Hay chinos de ojos claros, hay chinos rubios también, porque hay muchísimas etnias. Y para que se den una idea, una de las etnias minoritarias más importantes, pero que es minoritaria, que solo es como el 1% de China, aún así son más de 10 millones de personas, ¿sí? Entonces, o sea, sí es un número importante, aunque para China sea una minoría muy pequeñita. Bueno, también la diversidad lingüística, lo que decía Rosa, es brutal. En China hay una diversidad lingüística como en pocos lugares. Tal vez solo en 4 o 5 países del mundo haya esta diversidad, porque aquí estamos viendo un mapa bastante, ¿cómo se puede decir? Simplista, por no decir otra cosa, ¿no? En donde vemos como si hubiera como 10 lenguas, pero en realidad hay más de 200 lenguas con diferentes dialectos, ¿no? Hay quienes dicen que, a ver, aquí una pregunta muy interesante. ¿Los blancos son hijos de inmigrantes? Pregunta Gregory. No, son chinos de hace 2000 años. Son chinos que están en China y son chinos y se identifican como chinos desde hace 2000 años. Todo el occidente de China, toda esta parte, fue invadida por medio mundo. Entonces, hay etnias de aquí, de esta parte, que están relacionadas más con los turcos que con los Han. Pero son chinos desde hace 2000 años. Y hay otras que, de hecho, en esta zona llegó el imperio griego. Alejandro Magno llegó a esta zona y estamos hablando hace más de 2000 años, 2600 años, ¿eh? Y había colonias griegas en esta zona, que luego poco a poco se fueron mezclando con los turcos, con turcos de aquí, no turcos de Turquía, ¿eh? Los turcos de Turquía también salieron de aquí, de esta zona de China. Los turcos de Turquía no son de Turquía, son de China. Y se fueron mezclando con todas las etnias y bueno, ahora se diluyeron un poco los rasgos, pero son rubios y de ojos azules desde hace 2600 años, ¿no? No son recientes, ¿sí? Y sí, obviamente también hay hijos de inmigrantes, pero son poquísimos. Entonces, ese es el problema. Incluso en China a veces se les ve como extranjeros, porque hay una vasta mayoría de chinos Han.
Y también el país está bastante dividido geográficamente. Entonces la parte oriental de China pues son más Han o etnias cercanas a los Han. Pero todo el occidente son etnias muy lejanas a los Han o que sí se han ido mezclando, pero siguen siendo lejanas y su lengua también, ¿no? Entonces, chinos nativos de mandarín hay 1.000 millones más o menos, pero no nativos hay 400 millones, ¿sí? Y esta cifra puede ser superior. Esto es como una simplificación. Eso quiere decir que estos 400 millones, antes de aprender español y antes de aprender inglés, tuvieron que aprender mandarín en la escuela, ¿sí? Eso es importante. Bueno, aquí les quiero hacer una pequeña advertencia, que estoy generalizando, ¿no? Estoy generalizando bastante, porque tanta gente no se puede generalizar, pero aún así lo voy a hacer para fines prácticos, ¿sí? Y bueno, porque finalmente estamos hablando de un grupo étnico, o de varios, pero relacionados, y que pues un grupo étnico justamente es, o sea, se define como un grupo de personas con las mismas características genéticas y culturales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les iba a Camilo, comentar? Sí, dime. aquí una compañera nos dice que cuando estuviste hablando sobre la etnia Han, ella lo relaciona con la dinastía Han. Entonces, Ay, ¿podemos aclarar como un concepto más de características genéticas y el otro que es más histórico, me parece, o cuál sería tu respuesta? sí, es una pregunta súper interesantísima que a mí me dejó impresionado cuando empecé a entender esto, ¿no? O sea, los chinos, eh, ¿cómo les explico? En China, la división por dinastías en realidad son periodos históricos, pero sí se relaciona con la etnia. Entonces, entre ellos se habla que ellos son chinos Han, y sí tiene que ver con la dinastía Han. Por ejemplo, si ustedes van a los Chinatown de todo el mundo, sobre todo los de bueno, los más antiguos, no sé en Perú cómo esté, pero van a ver que dice Tang, ¿sí? Van a ver una cosa así. Este carácter, el primer carácter, es Tang, y es de la dinastía Tang, porque en esa época ellos eran Tang. Entonces, en esa época de la dinastía Tang, todos los chinos eran Tang. En la época de la dinastía Han, todos los chinos eran Han. Lo que pasa con la dinastía Han es que lo ven como el inicio de su civilización. Por eso se identifican más con esa. Pero, por ejemplo, ¿por qué le decimos China a China? Ese es un dato bastante interesante y está sujeto a controversia, pero la versión más probable es que China se llame así por la dinastía Qin. Esto se escribe así en el alfabeto fonético chino y se lee Qin, es un segundo tono, Qin. Y el territorio que hoy es China y la etnia y la cultura que hoy es la cultura china, desde hace más de 2000 años se llamaba así Xin en todo el sureste y sur de Asia. En India así se le llamaba. Y es que en esa época estaba la dinastía Qin y se le quedó el nombre y pasó a Occidente como Xin y luego se le agregó la A. Es más, desde India ya se le llamaba China. Entonces, es de ahí que viene el nombre China que usamos para ese lugar y para esa cultura, desde Claro, hace más de 2000 años. Camilo, porque cuando yo llegué a China, lo que me sorprendió es que en chino, en su idioma, ellos le dicen Yonko, ¿no? Que es como el país del centro o la región Exacto, del centro. exacto. Es como decir, pues es que no tiene nombre este lugar. Lo que pasa es que también hay bueno, acordarse que China hace 2000 años, un poco más de 2000 años, no era un país, eran muchos países-estado, un poco lo que pasaba en Europa, en Italia,
eran países, ciudades-estado, perdón, o países muy pequeñitos, y que hace 2000 años un emperador los unió a todos. Por eso, no es que sea etnocentrismo y que ahí se siente en el centro del mundo, no. En realidad, unieron al país. Entonces, ese país del medio, el país del centro, significa que está unificado el país. Desde hace 2000 años China se unificó, unificaron la lengua, la escritura, las leyes y muchas otras cosas más. Entonces, de muchos países diferentes hicieron uno. Y también de ahí la gran diversidad que hay hasta el día de hoy en China. Bueno, ¿de dónde vienen los chinos? Como decía Rosa hace rato, exactamente, los chinos que nos llegaron a América al principio, o sea, históricamente, nos llegaron todos más o menos de esta provincia de aquí que la ven, que se llama Cantón o Guangdong, y esta de aquí de junto, que se llama Fujian, que está enfrentito de Taiwán. Entonces, de estas dos provincias nos llegaron casi todos los chinos históricamente. Los chinos que están llegando últimamente también vienen de aquí, pero también vienen de otros lugares. Y por eso hablan mandarín ya. Porque en China ya el mandarín es un idioma bastante, es la lengua oficial desde hace mucho, pero también es la lengua franca, ¿no? Entonces, si tú viajas por China, es mucho más fácil usar el mandarín, aunque su lengua natal no sea el mandarín. Eso no pasaba hace 100 años. Hace 100 años cada pueblo, cada lugar, cada región tenía su lengua y por eso los que llegaban aquí y los chinos que llegaron a América en los últimos 100 años no hablaban mandarín, ni idea. Hablaban cantonés, minán o alguna otra lengua del sur, sobre todo. Eso también hay que pensarlo porque ese es el estereotipo y el prejuicio que tenemos sobre los chinos. Pensamos que los chinos son los cantoneses. Lo que decía Rosa es muy cierto. En México, yo me acuerdo cuando era niño, no decíamos vamos a la comida china, decíamos vamos a la comida cantonesa, porque todos los restaurantes eran cantoneses y era comida cantonesa. Lo de comida china es muy reciente en realidad y no es comida china, es comida china-americana. ¿Todos dominan, una pregunta aquí, ¿todos dominan el mandarín en China? No. ¿Se enseña de 20 años de edad para abajo? Sí, porque se enseña en todas las escuelas, pero no desde siempre. Yo conozco gente mayor que no habla mandarín. Lo entienden si su lengua es cercana al mandarín. Si no es su lengua cercana al mandarín, no entienden ni papa. Y solo hay una lengua oficial, es el mandarín. Aunque durante un tiempo se quiso, con este fin de unificar el país, se quiso como que eliminar un poco las lenguas locales, un poco como pasó en Francia o en España, o en Italia. Pero últimamente ha habido como un resurgimiento de las corrientes de rescate de las lenguas, las tradiciones locales y tal. Entonces sí se está rescatando, con suerte, y están a tiempo todavía. Si no, va a pasar lo que pasó en México, que desaparecieron todas las... o sea, todavía existen, pero son muy, muy, muy minoritarias las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, y ya hablando directamente de los estudiantes chinos, se me ocurrieron algunas características que pueden ser de ayuda a la hora de... Sí, dime, Rosa, perdón, vi que levantaste la mano. No, nada más para terminar este tema cultural que es tan importante para nosotros. Claro que es difícil dominar todos los aspectos culturales de China, porque es tanta información, pero sí desarrollar la actitud de querer saber más de la cultura de nuestros estudiantes. También me parece importante ver qué piensan ellos sobre la cultura, ¿no? O sobre Latinoamérica, porque ellos nos suelen poner a todos en un solo bloque, ¿no? Sí. Entonces, yo traté de buscar estudios o investigaciones sobre lo que los ciudadanos chinos piensan en general. Y bueno, encontré una, pero del 2012 fue la única que encontré, y es una investigación que habla sobre la percepción o lo que escriben los ciudadanos chinos en foros de discusión en línea.
Y descubrí que un tema que ellos mencionan mucho es que, por ejemplo, ven a Latinoamérica como una región que ha dependido mucho de Estados Unidos, que le ha dado mucha entrada y poder en su vida política. Otra cosa es que recuerdan mucho una masacre que me parece que hubo en 1911 justamente en México, Sí, donde fallecieron algunos chinos, y también tienen muy presente históricamente toda la historia de abuso laboral que sufrieron estos migrantes a fines de 1800 que venían en condiciones muy duras a laborar en el campo aquí, ¿no? Entonces, eso creo que es importante porque cuando te enfrentas a una clase nueva, no sabes lo que ellos pueden estar pensando del país, a dónde están, porque los han mandado a trabajar, no porque querían venir, ¿no? sí, es súper interesante, está increíble, muchas gracias por compartirlo. Sí, es súper interesante saber qué piensan de nosotros. Y eso también ayuda, por algo que voy a decir a continuación en un momentito, pero ayuda mucho a nuestra clase, ya viéndolo prácticamente como maestros, nos ayuda mucho eso de conocernos. De hecho, alguien lo dijo aquí en el chat hace rato, y también lo oí en uno de los grupos de hace ratito, que es verdad, de esto voy a profundizar al rato, pero que esa barrera que pensamos que existe al inicio, que son fríos y tal, en realidad es eso. Es una barrera de hielo, pero que una vez pasándola ya no hay ningún problema. Entonces, entre las características sí que encontré como para que puedan ayudarles entre los estudiantes chinos, y también lo decía esta Lin Pan, creo que se llama, la asistente que está en España, que es china, es que están en constante competencia. O sea, imagínense que 1.500 millones de personas en el mismo país luchando por la misma o sea, en el mismo grupo, aunque es verdad que hay mucho trabajo, pero aún así es una competencia brutal, ¿no? Estudian todo el tiempo, como ya dije, y ya vimos el horario más o menos de estudio. Viven en la escuela, literalmente, desde secundaria, viven en la escuela. O sea, estos son dormitorios y no todos, pero casi todos viven en la escuela desde la secundaria. Toda la secundaria, todo el bachillerato y toda la universidad viven en la escuela. Esto quiere decir que vuelven a casa, si tienen suerte, pues los fines de semana, si viven cerca y si tienen tiempo, porque si no se la pasan estudiando, ¿no? O si no viven cerca o no tienen tiempo, es normal para un estudiante chino volver a su casa una vez al año. Con suerte dos, en las vacaciones de invierno y de verano. Pero si no, en las de invierno. Yo conocí cientos de estudiantes que no volvían a casa en verano porque no tenían dinero o porque tenían que estudiar o porque tenían que trabajar. Y solo volvían a casa en las vacaciones de invierno, que es el año nuevo chino, que es súper importante, entonces más importante que la Navidad para nosotros, ¿no? Entonces, sí viven en la escuela. Esto, pues tiene ¿cómo se dice? Esto puede resultar en cosas que podemos ver como buenas o malas, pero no vamos a juzgar. Solamente voy a decir que, por ejemplo, el gobierno tiene un control muy grande sobre la educación. No solo la educación escolar como lo que pensamos, sino también sobre la educación familiar. O sea, los modales, la disciplina, todo eso, el gobierno tiene control bastante fuerte. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? De hecho me parece bien en algunas características, en algunas circunstancias. O por ejemplo que la cercanía entre, sí, viven aquí como vemos la foto, viven en habitaciones de 6, 8 hasta 10 estudiantes por habitación. Cada uno tiene su closet, su ropero, a veces tienen también su escritorio para cada uno, a veces no. Tienen su baño aquí adentro, a veces no. A veces lo tienen compartido en todo el pasillo. Y algunos tienen balconcito para colgar su ropa, etc. Depende también de la escuela, ¿eh? Pero
por ejemplo, la cercanía y los lazos que logran hacer entre compañeros de escuela es increíble. Increíble porque es como hermanos o más, porque obviamente están con ellos todo el tiempo, ¿no? Conviven muchísimo. Y por último, el Gaokao, que es el examen único de ingreso a la universidad. Los chinos viven, no es algo nuevo, los chinos tradicionalmente es una educación enfocada a los exámenes. Por eso se van a encontrar con que están muy preocupados por el examen todo el tiempo. Yo no les hago examen a mis alumnos ahora en la academia. O les hago examen, pero que no es examen. O sea, es... pues, o sea, para mí es una evaluación, pero ellos no se enteran que es un examen. ¿Qué pasó, Rosa? Sí, un dato, por ejemplo, para enseñarles a hijos de chinos que están aquí en Perú, ¿no? Porque de repente los que ya son ejecutivos y trabajan como que no quieren que les tomes examen porque están muy ocupados. Pero si te contratan para que tú le enseñes a su hijo y dentro de las clases privadas tú no has programado exámenes o tarea, el papá te va a comenzar a ver como un profe que no es serio, no es real, que estás haciendo en las clases con mis hijos, ¿no? Porque el examen es algo que culturalmente un profe tiene que hacer, sí o sí. Exactamente, exactamente. En su cabeza no cabe que estudien algo y no haya un examen. Entonces, lo que se puede hacer, lo que yo he hecho, por ejemplo, es que a los padres o a los tutores sí les explico, ¿no? A ver, la evaluación la hago todos los días de esta forma, de esta forma, de esta forma, y no necesito un examen final, pero si quieren les hago un examen, no pasa nada, ¿no? Se ponen muy, se angustian mucho si no hay un examen y piensan que no estás haciendo bien tu trabajo de maestro. Esto del examen, aquí esta foto es impresionante, ¿no? Hay unas más impresionantes, por ejemplo, la del examen para entrar a las escuelas de arte, seguro las han visto en TikTok o en Facebook, que son así miles de estudiantes todos pintando al mismo tiempo en un patio gigante. Eso es real. Y algo que me maravilla a mí como mexicano, con una cultura de la trampa tan arraigada, desafortunadamente, es que están todos pegados y no se copian. ¿Por qué no se copian? Porque los castigan, porque los regañan. No, no se copian porque ni siquiera se les ocurre. Ellos están, o sea, en su cultura, es impensable copiar. Entonces no necesitan que los estén vigilando ni nada. Ellos tratan de obtener sus logros por sí mismos. Eso es un rasgo cultural súper importante. Y de hecho, aquí esta foto me gustó porque se hace una unión siempre, ¿no? Pero especialmente, esto me parece que alguien comentó algo contrario, que eran muy individualistas y ta. Yo veo lo contrario. Yo siempre en mi experiencia en China, siempre, y aquí también, siempre he visto que se ayudan mucho. De hecho, hacen grupos de estudio. Creo que tengo una foto por aquí. No se me fue la foto, no sé dónde quedó. Había una foto donde los ves estudiando en grupos, en los parques, o sea, en los jardines de la escuela, se unen para estudiar en grupos, se ayudan mucho. Y cuando va a ser el examen, entre ellos se apoyan. Incluso se ponen sus playeras, sus camisetas iguales, de que, sí, vamos a todos juntos, vamos a lograrlo, y ta. Yo jamás en 14 años que estuve en China, vi ese individualismo. Al contrario, vi que eran muy unidos y se apoyaban entre ellos. Entonces, este examen es impresionante. Alrededor de la escuela cierran las calles, no pueden pasar los coches para no distraer a los alumnos. Los días previos, los papás les hacen de comer, les dan masajito, los animan mucho. Y es muy triste ver que alrededor de esa época del examen, que es en junio, hay muchos chinos que sufren de depresión, que se angustian mucho, enfermedades nerviosas, e incluso suicidios. A mí me tocó ver 2 suicidios en la universidad por la presión. Es muy impresionante. Bueno, también quería hablar un poco de los profes chinos, no solo de los estudiantes. Los profes
tienen una tradición educativa del profe que se para a dictar la clase, literalmente se para a hablar durante una hora. Bueno, las sesiones son de 50 minutos, 55 minutos, y están una hora hablando, parados, y los chicos están literalmente durmiendo. O jugando con su teléfono, o incluso hasta comiendo, ¿no? Porque esto no está mal visto. Esto lo que denota es que están muy cansados de estudiar. Entonces, terminando la clase, lo que hacen ellos es volver a su habitación y ponerse a estudiar los temas de los que habló el profe. ¿Sí? Entonces, esa es o sea, yo miles de veces pasé por las aulas y veía esto. Los profes hablando con la pizarra llena de cosas, y los chicos, los de enfrente, sí anotando, los de en medio viendo su teléfono y los de atrás durmiendo. Curiosamente, de los chicos que entran a la universidad, casi el 100% se gradúa. No hay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La deserción educativa es prácticamente cero. Esta es una de las fotos que quería mostrarles, que están los chicos estudiando en sus tiempos libres a la orilla de los lagos, en los jardines. Sí, dime, Rosa. Sí, Camilo, la foto anterior me hace recordar mucho la universidad donde estudié, esa foto donde está la profe tal cual, ¿no? Y fíjense que la carpeta donde están los chicos es como una sola, en bloque. Entonces no es que puedas mover tu carpeta, armar grupos de discusión. Y la enseñanza del idioma, por ejemplo, cuando a mí me lo enseñaban allá, era mucho repetición, ¿no? Estábamos todos sentaditos en filas, la profe decía una frase y tenemos que repetir y repetir, repetir, y nunca hice una actividad en pareja o en grupo, ¿no? Entonces el Exacto. método muy gramática, traducción o el audiolingual, ¿no? De repetición. Sí, exactamente. Y justamente eso les iba a decir, ¿no? Bueno, en las clases de lengua también está muy arraigado que tienen un profe chino que les explica la gramática en chino, les explica la situación del idioma, las características principales de la lengua y toda la gramática. Y luego llega el profe nativo a practicar con ellos y eso. Dice Anet que hay muchos alumnos por clase, eso es normal, depende mucho de la escuela. E incluso dentro de la misma escuela, les puedo decir que el primer año que estuve en la universidad, en un grupo tenía 10 alumnos y en otro tenía 60. Entonces varía muchísimo, pero sí, por lo general son grupos muy grandes. Sí, para una población tan grande, tienen grupos muy grandes y eso también evita que puedan comunicarse entre ellos, y no hay tiempo para práctica oral, ¿no? Por ejemplo, que entre ellos hablen y eso, como dice Rosa, jamás, jamás, jamás no existe. Y como decía Rosa, todo se basa en repetición de vocabulario, memorización, ejercicios de rellenar huecos, de sustitución, prácticamente. No hay un análisis, no hay una reflexión, todo es, incluso ya es casi un chiste local, ¿no? Que preguntas cualquier cosa y te dicen porque sí. ¿Sí? Porque sí. Pero es que ¿por qué? No sé qué. Porque sí. O sea, no hay por qué. Tú recuérdalo, memorízalo y así es. No hay lugar para la reflexión y el análisis. ¿Sí? Y bueno, esto nos puede sonar horrible, ¿no? Nos puede sonar muy mal, como que están muy atrasados. Sí, dime, Rosa. Nada, justo leí hace tiempo ya que la repetición, que para nosotros a veces es mal vista, porque de niños nos decían, ¿no? No estudies de paporreta, decían en mi ciudad, ¿no? Estudia comprendiendo.
Sin embargo, yo puedo ver en clases con alumnos chinos que siempre están repitiendo la última palabra que yo digo, siempre. Y leí en un artículo que dentro de la tradición, con la influencia de Confucio, ¿no? Y todo esto que cala mucho en la educación, para ellos no es que están repitiendo por repetir, están repitiendo y analizando al mismo tiempo. ¿En tu experiencia crees que es verdad o no? Sí, exactamente, es justo lo que venía a decir. O sea, todo eso que vemos tan mal, los profes actuales de Latinoamérica o de Occidente en general, que hacen los chinos, lo han venido haciendo desde hace 6.000 años, ¿sí? O sea, les voy a decir la otra cara de la moneda. Hace 6.000 años que los chinos vienen haciendo eso. En todos los exámenes internacionales, los chinos están en los primeros lugares. Todos estos son chinos. Luego está Japón y Corea, que tienen una tradición educativa china. O sea que de los 10 primeros lugares, solo hay 3 que no siguen una tradición educativa china. ¿Sí? Ese es el examen PISA. Luego está Finlandia, que es el paraíso de los nuevos educadores. También está en los primeros lugares. Ahí no hay exámenes, no hay clases, no hay nada, es puro juego, me encanta. Y también están hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso es para plantearnos si realmente están haciéndolo mal o no. También encontré esta gráfica donde podemos ver a Chile, México, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela y El Salvador, que hablan peor inglés que China. Solo Argentina se salva y uno que otro. ¿Sí? O sea, ese método de repetir, de rellenar huecos, de todo que han hecho durante 6.000 años, Le ha puesto en la cámara. tiene resultados, ¿no? Además, recuerden que más de la mitad de los chinos son bilingües de por sí, de nacimiento. O sea que cuando estudian inglés, que es normalmente la primera lengua extranjera que aprenden, ellos ya hablan 2 lenguas. Entonces, el español sería su 4ª lengua. ¿Sí? ¿Quieres decir su lengua materna propia dentro de China y luego el mandarín, ¿no? Exacto, exacto. Ya vimos que como 500 millones de chinos no tienen el mandarín como lengua materna. Entonces, en la escuela tienen que aprender el mandarín. Esa sería su primera lengua no materna, ¿no? Su primera lengua aprendida, digamos, no materna. Luego el inglés y luego el español, ¿sí? Bueno, Entonces, Camilo, con sí. esto de la repetición, aquí en Perú, para enseñar español a los chinos que están trabajando en empresas, ¿no? Ok, no hablo del ámbito universitario, sino los ejecutivos. Se usa mucho un libro, hecho en España, obviamente, porque no tenemos libros producidos aquí en Perú, que se llama Sabes. Y cuando uno abre este libro, están las listas de vocabulario en chino y en español, ¿ok? Y también están las actividades de rellenar, muy mecánicas, muy del método audiolingual. Entonces, como nosotros usamos esto, nos sirve muy bien al inicio, ¿no? Porque ellos vienen, están en un choque cultural con el estrés de la nueva vida, el nuevo trabajo en Perú, y encima ahora los voy a someter al método comunicativo, es demasiada ansiedad para ellos. Entonces, Exacto. nosotros empezamos muy bien el nivel básico con la repetición, con rellenar huecos para que memoricen, les da mucha seguridad. Y poco a poquito los vamos llevando a actividades un poco más abiertas y comunicativas para que no haya, digamos, no exploten anímicamente también, ¿no? Exacto, exacto. Es exactamente mi punto, ¿no? Yo cuando llegué a China y yo venía con toda esta escuela de sí, que vamos a hablar, y de hecho yo trabajé muchos años en México en una escuela donde prácticamente no se enseñaban términos gramaticales ni se escribía nada. Todo era hablar, hablar, y los chicos se aprendían inglés en un año, de 0 a proficiency en un año. Era increíble.
Y llego a China con esta información y fue un choque para mí. Pero luego me di cuenta justamente de eso, ¿no? O sea, a ellos les funciona. No, yo como maestro no me voy a quedar con ese método únicamente, pero tampoco les voy a imponer mi método. Entonces, de hecho, ahora, bueno, no quiero concluir ahora porque todavía falta un poco, pero es más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Ahora quiero comentarles un poco sobre el prejuicio, el estereotipo que tenemos que si los chinos son fríos. Y esto pueden pensar que es puro chisme, pero no, les juro que sí está relacionado con la clase y con la enseñanza. Todos sabemos, como alguien comentó en los grupos, que pues los chinos no se abrazan, no se besan, no se tocan, todo es así de lejitos y hola y ya, ¿no? Y es verdad. Pero, ¿por qué es esto? Porque es una cuestión cultural, es un rasgo cultural en que se llevan su tiempo, eso también lo comentó alguien en uno de los grupos, se llevan su tiempo en hacer ese lazo afectivo. Los latinos, en general, no solo latinoamericanos, sino latinos en general, somos muy de golpe. Llegamos y ya, a mí incluso honestamente no me gusta que te presentan a alguien y ya beso y abrazo y tú, a ver, ni te conozco, ¿por qué te voy a besar y por qué te voy a abrazar? Yo siempre he sido así, pero en China ya era el paraíso para mí, ¿eh? Pero en China no, en China se necesita un tiempo para llegar a eso. Otra cosa es que la demostración de afecto en público culturalmente no es algo común. Entonces les voy a mostrar un video que probablemente ya han visto porque anda por todos lados. Entonces es eso, ¿no? O sea, al inicio no puedes llegar y darle un beso. Esto en la clase también es así. Y mi comentario, por ejemplo, el primer comentario sobre esto es que no les gusta ser expuestos ante la clase, ¿no? Entonces, si cometen un error o algo así, no está bien que los expongas, que es, no, así no es así, ta, ta, ta. Lo que yo aprendí es a dar siempre, también en México, porque los mexicanos tenemos un poco esto también, de dar el corregir en general, no a la persona, sino en general. Y con el tiempo, ya que entras en confianza con tus alumnos, ya que hay cierto nexo afectivo, entonces ellos mismos son los que se ríen, y, ay, me equivoqué, no era así, no sé qué, jajaja, y ellos mismos son los que se exponen. Entonces, sí lo hacen, pero no lo hagas tú como maestro, porque entonces sí los puedes incomodar, ¿no? Les digo, esto en México es exactamente igual. Si alguna vez trabajan en México, no hagan eso. Y bueno, también entrando un poco ya a las dificultades específicas del aprendizaje o de la enseñanza, obviamente, mientras más lejos esté del español la lengua del estudiante, pues más difícil va a ser al principio, ¿no? Entonces, si yo le enseño español a un brasileño, o portugués o un italiano, pues le puedo hablar en español desde el primer día y no va a haber ningún problema, va a entender casi todo, ¿no? Y poco a poco va a ir avanzando. Pero con un chino no es lo mismo, ¿no? Con un chino, incluso si sabe inglés,
No, porque en su cabeza el inglés no está relacionado con el español. Entonces, no va a, o sea, no va a entender si le hablas en español. Ahí, ¿qué opción tenemos? Bueno, la primera opción que podemos pensar es el inglés. El inglés como medio de enseñanza, que están súper acostumbrados en China, y bueno, es una buena herramienta, ¿no? Aunque hay muchos profes que pues no están acostumbrados o incluso se oponen a eso, ¿no? Entonces les traigo dos pequeños videos para ver cuál es tu estilo de clase. Este es uno y este es otro. Vamos a ver el primero. Good afternoon. No, ningún afternoon y ningún hello. No, ninguno. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español. But I don't- Aquí nosotros no ponemos I don't letreritos. feel- Y el segundo. Bueno, les voy a enseñar inglés. Bueno, voy a decir algunas, voy a poner unas anunciadas en español, se los voy a traducir en inglés. Ok. Por ejemplo, mi vida eres tú. En inglés es my love is yours. Yo vivo en tu corazón. I live in your heart. Entonces, ¿cuál es tu estilo de clase? Voy a ponerles una pequeña encuesta muy sencilla y muy rápida. Por favor, respóndanme esta encuesta. Es anónima. Súper interesante esto. Camilo, aprovecho para indicarte que máximo podemos tener 10 minutitos más para cerrar. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, ya está. La gran mayoría, para mi sorpresa, dijo que se puede usar otra lengua, ¿no? ¿Sí? Lo cual me parece, pues, comprensible, porque estamos viendo un contexto donde prácticamente no podemos usar el español desde el principio. Ahora, sí se puede, pero con ciertas condiciones, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a saltar. Sí se puede bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo en clase presencial sí que usaba solo el español. Nunca jamás usaba el chino para nada. Primero porque el otro maestro chino se encargaba de explicar la gramática y eso. Y por otro lado, porque yo tenía los medios ahí en vivo para hacerme entender. En una cámara, en línea, es mucho más complicado, ¿no? Pero si de repente llego a usar el chino, no de repente, lo uso bastante cuando hay que explicar, sobre todo si yo tengo que explicar un punto gramatical. Y porque ahora el tiempo de clase también es mucho más reducido que en presencial. Entonces ahí sí llego a usar el chino o el inglés. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Como decía Rosa, no vamos a aprender chino para dar clases de español a chino, pero sí podríamos informarnos un poquito, ¿no? De cómo funciona la lengua de nuestros hablantes para que sepamos a qué dificultades se están enfrentando. Por ejemplo, conjugación, en chino no hay conjugación, no hay tiempos verbales, no hay género y no hay número. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarles a entender la diferencia, por ejemplo, entre estas tres oraciones? ¿Sí? Tenemos tiempos diferentes, tenemos género y, bueno, el género es lo más fácil, pero pónganse a explicarles fui, he ido e iba, cuál es su diferencia, ¿no? Y sí, hay contextos donde tenemos que explicar cosas abstractas, como dice Edson. Y pues no, por mucho que bailes, dibujes y busques fotos, no lo vas a encontrar. En vocabulario también podemos pensar en el grado de especificidad que es muy diferente en las dos lenguas. Por ejemplo, un ejemplo. En español tenemos un montón de palabras que se refieren a un animal, que para nosotros son animales diferentes. En chino, niu. Claro que en chino también pueden hacer la diferencia si quieren,
pero normalmente no la hacen, porque el chino es contextual. Si el contexto te explica lo que tienes que saber, no hay por qué explicar más. Y viceversa. En español, decimos tío, sí, todo el mundo sabe lo que es tío, pero en chino hay estas palabras para decir tío, dependiendo si es materno, paterno, mayor que la mamá, menor que la mamá, etc. ¿Sí? En cuanto a pronunciación, bueno, sabemos que el chino es silábico. Perdón si voy un poco rápido, solo para darles un esbozo general del chino. El chino es silábico, mientras que el español tenemos la sílaba tónica, que es la importante. Las demás podemos balbucearlas y no importa, ¿no? El lugar y forma de articulación es muy diferente. Por ejemplo, en chino, esta palabra que significa pollo es tzi, y esta palabra que significa 7 es tzi. Y la única diferencia es que esta tiene más aire que esta. Esta diferencia no existe en español y a mí me costó mucho entenderla. Y viceversa. En español, la diferencia entre este par mínimo es simplemente que aquí tenemos vibración en pus y en pus no hay vibración en la P. Esto en chino no existe y esto se les va a dificultar muchísimo, ¿sí? También el chino es una lengua tonal. Quiere decir que cada sílaba pronunciada de un tono diferente significa otra cosa. Por ejemplo, ma significa mamá. Ma significa, ¿cómo se llama esto? Cáñamo o marihuana incluso. Ma significa caballo. Ma significa regañar o enfadarse o gritar. Y ma es una partícula de pregunta. Entonces, cambiando el tono, cambias el significado. Y el chino no tiene alfabeto. Lo que tiene son caracteres que tienen poca o nula relación con la pronunciación. Y tienen poca o mucha relación con el significado. ¿Sí? Ese ma también se usa para ese sabor que te entume la boca. Luego, en cuanto a la interferencia del inglés, obviamente hay una interferencia positiva que pues su cercanía con el español, el vocabulario es similar, lo pueden reconocer más o menos, la gramática es bastante similar si pensamos que el chino no tiene toda esa gramática, ¿no? Y la pronunciación, pues sí, se parece, ¿no? Es una lengua indoeuropea. Y la interferencia negativa es exactamente la misma. Entonces hay que siempre ir mediando, no exagerar para un lado ni para el otro, ¿no? También hay que, una de las cosas más importantes es saber por qué quieren aprender español. Como decía Rosa, la inmensa mayoría es por cuestiones prácticas de trabajo o así. Aquí es una tabla, es en broma, no se la tomen en serio, por favor, pero es decir, que tienen que investigar por qué quieren aprender español y tratar de solucionar sus necesidades y sus intereses, siempre. Y por último, quería hablarles de que, bueno, sin importar qué estemos enseñando, sin importar de dónde somos ni nada, lo más importante es eso, conocer sus intereses, necesidades y usar el mayor número posible de recursos. Ahora no tenemos el recurso de la presencia, como la mayoría, ¿no? En México ya hay clases presenciales, pero son pocas todavía, y casi todo es en línea todavía. Pero sí tenemos recursos tecnológicos brutales, gigantescos. Entonces tratar de hacer uso de todo ello, canciones, poemas, música, etcétera, ¿no? Videos, ahora que están de supermoda. Y por último, bueno, ya saben que nunca sabemos qué es lo que les pueda gustar, ¿no? A mí lo que me enamoró fueron los caracteres, cuando hay gente que odia los caracteres. Exactamente, Kumarabadivelu es lo que propone. Combinar todo lo que ya sabemos y usarlo dependiendo de las dificultades o necesidades de los estudiantes, como dice Rosa. Recuerden que no tenemos que derramarle o trasvasar el conocimiento de nuestros alumnos, sino mostrarles dónde está el conocimiento y lo más importante, creo, es desarrollarles esa pasión o ese amor por el conocimiento. Esa es la clave para todo. Una vez que se logra abrir esto,
ya no hay que hacer nada, ellos solitos van, ¿no? Eso es lo más importante. Y bueno, eso era todo. Si tienen preguntas, creo que, no sé si tenemos todavía unos minutitos. Por ahí, los caracteres chinos son una maravilla, sí, Natalie, completamente. Si tienen dudas, ahora, Rosa, dime. Sí, no, nada más comentar que muy interesante todos los aspectos culturales y lingüísticos que has compartido con nosotros. Recuerdo mucho que una vez un alumno que trabajaba en una empresa minera me contó que recibieron al que en ese momento era el presidente de Perú, Ollanta Humala, en la sede donde iba a ser la planta, ¿no?, de tratamiento de los minerales. Y él en su representación, en su cargo de gerente, tenía que estar junto al presidente de Perú en la foto, y Ollanta Humala le entrega una piedra, ¿no? Y mi alumno dijo, bueno, ¿por qué una piedra? Y la botó. Entonces, él me dijo, ¿por qué el presidente me dio una piedra? Y yo la boté porque pensé que le estaba estorbando a él, y ¿por qué me va a dar la piedra que le estorba? Entonces, explicarle, por ejemplo, el significado de la ceremonia de poner una primera piedra en una construcción y que eso se basa en algo religioso, porque Pedro, tú eres la piedra de mi iglesia, fue algo que a él lo dejó maravillado, ¿no? Y todas esas anécdotas que nutren a los alumnos y que también nos nutren a nosotros, nos hacen pensar en la importancia de tener esa sensibilidad cultural. A veces nosotros también, profes, somos muy etnocentristas, ¿no? Vemos la vida a través de los lentes de nuestra cultura. Pero si desarrollamos esa sensibilidad, aunque no conozcamos toda la cultura china, ya tener esa sensibilidad nos hace pensar, uy, de repente es algo cultural lo que está pasando aquí, ¿no? Hay que investigarlo. Nada, Sí, Camilo, no sé si hay más completamente. preguntas, pueden levantar la manito ya para cerrar. Mientras tanto, un anuncio a la comunidad. Por participar en este evento pueden recibir un certificado. ¿Cómo funciona? Hay personas que se han inscrito a través de un formulario. Entonces nosotros tenemos sus correos electrónicos. Por la tarde vamos a enviar la grabación y un cuestionario. Si responden bien el cuestionario, automáticamente van a recibir el certificado. Aquellas personas que no se inscribieron, pero que ingresaron porque les pasamos el link o los invitamos, tienen la opción de encontrar la grabación y debajo de la grabación el link para el formulario en este enlace que les estoy compartiendo ahora. Ahí va a aparecer la grabación por la tarde. ¿Ok? Y Williams, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Tú quieres dar algunas palabras de despedida? Sí, bueno, mientras estaba dando la explicación, Camilo, rescaté una que otra pregunta del chat. No sé si todavía seguirán las personas que hicieron una pregunta, pero a ver si... porque me parecieron también un dato interesantes, como por ejemplo una que encontré de Gregory, que es si el profesor decía algo o se incomodaba por la idea de que los alumnos chinos se quedasen dormidos en clase. Pues eso depende mucho del profesor, pero en general no. En general, por un lado están acostumbrados y por otro lado es una forma de, o sea, dormirse en clase no es simplemente no me importa, voy a dormir, sino que estoy tan cansado de estudiar todo el tiempo y toda la noche que, perdonen, pero yo me voy a echar una siestecita. Y eso se entiende perfectamente. Y lo mismo en el trabajo, ¿eh? Por ejemplo, es normal, completamente normal en cualquier trabajo, que después de comer o en un cierto momento se echa uno una siesta. Todos al mismo tiempo se ponen a dormir en el trabajo. Puede ser sobre su escritorio o ya si es un lugar más bonito, más elegante, incluso hay lugares donde puedes irte a echar. Incluso hay gente que saca sus catres, sus camas, ahí y se echa, o sus, ¿cómo se llaman? Sus tapetes esos de yoga para echarse ahí en el suelo. Es lo más normal del mundo y me parece fabuloso. O sea, es descansar porque estoy cansado de trabajar, porque nadie se hace, como decimos en México, nadie se hace güey, ¿no? De que, ay, voy, a ver si no me ve y me voy a dormir un rato. No, es porque estoy realmente cansado. Aquí Bien. Roxana tiene una pregunta. ¿Se necesita algún certificado o diploma para enseñar español en China?
Sí, a partir, oficialmente sí. A partir de hace como 10 años se puso una ley en que no se puede dar clase de un idioma en China si no eres nativo y si no tienes estudios en ello, ¿no? Muy bien, entonces Camilo además nos ha compartido ahí su correo electrónico, cópienlo por favor, y decirles que él es un profesor colaborador de nuestro programa de formación de profesores, porque él recibe a nuestros profesores en prácticas en sus clases y también permite que el profe practicante tenga una interacción directa con el alumno. Aquí hay algunos que han estado practicando con él, entonces han tenido la experiencia de ver cómo funciona este contexto de enseñar español a alumnos chinos. Enseñar español es algo que se tiene que adaptar al contexto de enseñanza como hacemos los profesores de todos los campos. A nombre del Tulipán, quiero agradecer a Williams que nos ayudó hoy en la moderación y también a Camilo por todo lo que hace por nuestros alumnos y por esta presentación. ¿Okay? Entonces, sonreímos, nos despedimos y gracias a los que se han inscrito al siguiente Gracias encuentro. a ustedes. Chao, chao. Nos vemos en breve. Chao. Adiós, adiós.